hay algunas cuestiones más para decir de ese texto, pero vamos a pasar a la siguiente clase, donde damos un paso más en función de la articulación entre la etiología, ¿no?, que veníamos a trabajar acá, y la defensa, ¿no?, el funcionamiento de la defensa. Y en ese sentido, el texto que nos sirve de referencia son las neuropsicosis de defensa. Vamos a ver que en ese texto vamos a poder recortar varias cosas que son importantes. En principio, que hay una conceptualización del yo, ¿no? Se habla ahí de una cierta conceptualización del yo como una masa de representaciones, ¿no? Representaciones no sexuales, dice Freud. Hay una primera teoría del conflicto, también, ¿no?, como en esa masa de representaciones no sexuales, ¿no?, que es el yo, se presenta un conflicto, ¿no? Y el conflicto va a estar dado porque hay una representación que es inconciliable, ¿no?, que es inconciliable con el resto de las representaciones no sexuales del yo. Entonces tenemos la conceptualización del yo, una teoría del conflicto, una explicación de cómo funciona la defensa, que es lo que distingue las neuropsicosis de defensa, una primera noción, ¿no?, una aproximación al concepto del inconsciente, que lo vamos a nombrar ahí como grupo psíquico separado, y algo que es muy interesante para nosotros también, que es lo que él nombra como su hipótesis auxiliar, ¿no? Vamos a volver un poco a los esquemas. Como decíamos, en este texto, ¿no?, es como si hiciéramos hincapié en esta parte del cuadro, ¿no?, la psiconeurosis. Vamos a ver, Freud ahí ya las va a llamar como neuropsicosis de defensa, ¿no?, porque lo que le sirve ahí, o lo que le interesa ahí en ese momento a Freud es hacer hincapié en el mecanismo que distingue el grupo, que es la defensa. Lo que queríamos ubicar era la importancia de lo que él nombra como la hipótesis auxiliar. Eso se lo voy a señalar en la página porque es importante que lo tengan ubicado, que lo lean ahí, igual lo vamos a nombrar. Está en la página 62, si no me acuerdo mal, un poquito más, ¿no? La página 61. Vamos a ver que todo este texto se apoya, ¿no?, en lo que él nombra como una hipótesis auxiliar. Decíamos página 61 de las neuropsicosis de defensa. La hipótesis auxiliar dice que en todas las funciones psíquicas cabe distinguir algo, dice, y lo nombra como monto de afecto, él dice, o suma de excitación. Y dice que ese algo, o ese monto de afecto, esa suma de excitación, dice, tiene todas las propiedades de una cantidad. Es decir, es algo de podríamos decir, cuantitativo, ¿no?, en términos de cantidad. Dice, tiene todas las propiedades de una cantidad, es decir, dice que es susceptible de aumento, de disminución, de desplazamiento y de descarga, ¿no? Y que se adhiere, dice, ¿no?, que se desplaza, se difunde por las huellas némicas de las representaciones, como lo haría una carga eléctrica por las superficies de los cuerpos. Repito, página 61 de las neuropsicosis de defensa. Es decir, la hipótesis auxiliar es que a las representaciones, ¿no?, se les adhiere, ¿no?, sobre las representaciones gravita una carga, ¿no?, un monto de afecto, una suma de excitación. Es decir, las representaciones están investidas por una carga, una excitación, ¿no?, la representación que es del orden de lo cualitativo, y se está asociada a algo que es del orden de lo cuantitativo, ¿no? Hay una suma de excitación que se difunde por las representaciones, y esta suma de excitación o monto de afecto, dice, puede aumentar, disminuir, descargarse, desplazarse. No, esta es la hipótesis auxiliar, y sobre esta hipótesis auxiliar, Freud va a decir cómo funciona la defensa. Entonces decíamos, hay un conflicto, ¿no? El yo no quiere saber nada de ese conflicto, no quiere saber nada de esa representación inconciliable, se pone en marcha la defensa, y la defensa, dice, opera divorciando, ¿no? Dice, lo van a ver bien en la clase, pero Melina lo trata muy bien, dice, la defensa opera divorciando representación de monto de afecto, ¿no? La representación es lo que decíamos,
transforma en grupos psíquicos separados, de antecedente del inconsciente, y dice, el monto de afecto va a tener distintos destinos. Es el destino del monto de afecto lo que nos va a permitir ubicar la diferencia entre los tipos clínicos que entran dentro de las neurosis de defensa, de las neuropsicosis de defensa. Entonces decíamos, si el monto de afecto se enlaza a otra representación nimia, ¿no? Lo que vamos a tener es una neurosis obsesiva y el síntoma va a estar dado por ese falso enlace entre una representación nimia, es decir, una representación no sexual, no importante, y ese monto de afecto que proviene de la representación inconciliable. Si el destino del monto de afecto es la conversión, vamos a tener la histeria. Es decir, la histeria se va a diferenciar de la neurosis obsesiva por la capacidad de conversión. ¿Qué es la conversión? Es que el monto de afecto se desplace a una representación de una parte del cuerpo. Entonces, por eso vamos a tener casos príncipe de eso son las parálisis histéricas, por ejemplo. Pero entonces se distinguen neurosis obsesiva e histeria, que están dentro de las neuropsicosis de defensa, se distinguen por el destino del monto de afecto, ya sea falso enlace para una, conversión para otra. Y esto Melina lo ubica muy bien. Y ahí, dentro de las neuropsicosis de defensa, en este momento él incluye las psicosis alucinatorias. Vamos a ver que después eso va a formar parte de la psicosis y se van a diferenciar de las neuropsicosis de defensa. Lo nombramos nada más, pero él, si bien la incluye dentro de este grupo, vamos a ver que ahí la defensa opera de una manera diferente, ¿no? Ya no divorciando representación de monto de afecto, sino él dice ahí se rechaza la representación con su monto de afecto, y en ese sentido hay una pérdida de la realidad en la cual estaba inserta esa representación con su monto de afecto. Eso él lo nombra como rechazo, en el texto aparece el término en alemán, Verwerfen, después ustedes lo van a ver más adelante en psicopatología y demás. Pero bien. O sea, lo que hay que ubicar de esto es la hipótesis auxiliar, la importancia de la hipótesis auxiliar, lo que diferencia a las neuropsicosis de defensa, y la concepción del conflicto. Bien. Siguiente paso. Siguiente paso ya sería la clase 5, que seguimos indagando la relación entre la defensa y la etiología, pero ahora con otro texto que son las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Es decir, retoma el texto que veíamos recién, le da una vuelta más. Ustedes ahí está en la clase de Natalia, que está muy exhaustiva, de hecho tiene muchos cuadros donde se van a poder apoyar. Pero me parece que la importancia de lo que podemos marcar como importante que diferencia estos dos textos es que Freud, si bien ya tiene ubicada la etiología de las neuropsicosis de defensa, en este caso va a hablar de lo que él nombra ahí como la etiología específica para ambas, ¿no? En principio, la etiología específica para la histeria, que va a estar dada por la vivencia sexual pasiva y displacentera, ¿no? Ya sabíamos que estaba la sexualidad infantil en juego en las neuropsicosis. Acá el agregado que hace es que en la histeria esa vivencia sexual es pasiva y es displacentera. En eso se diferencia de la neurosis obsesiva. En el caso de la neurosis obsesiva vamos a ubicar ahí que la vivencia sexual es activa y placentera. Sin embargo, como también lo trabaja muy bien Nati en la clase, hay un trasfondo de una vivencia sexual pasiva y displacentera. Como ven, toda esta primera parte de las conceptualizaciones de Freud están, ¿no?, orientadas por la idea de que es un aparato, ¿no?, de que el trauma, en este aparato, podríamos decir el trauma es exterior al aparato, ¿no?, es exterior al sujeto. Es decir, el trauma es una vivencia con estas modulaciones, si es pasiva y placentera, o activa y placentera, pero el trauma en todos casos es una vivencia acontecida,
es decir, hay una incidencia de la sexualidad, ¿no?, que viene del exterior sobre un sujeto, en el momento de la inmadurez sexual, dice Freud ahí, que es traumática y que tiene efectos. Entonces la sexualidad queda, como podemos decir, exterior a la estructura. Vamos a ver que esto se va a modificar cuando, y ustedes ya lo están viendo en teóricos, por ejemplo, ahí ven las fantasías histéricas, cuando hay algo de ese trauma que ya deja de estar por fuera, ¿no?, exterior al sujeto, en el sentido exterior a la clínica también, sino que el trauma empieza a ser interior, ¿no? Entonces ahí se ubica la potencia de la fantasía, la potencia de las ficciones para traumatizar. Sin embargo, acá todavía estamos en este momento donde, si bien Freud ya dijo que lo importante, ¿no?, en las primeras clases, lo importante del trauma era el monto de afecto, sin embargo, es necesario todavía que ese trauma sea una vivencia de la realidad, ¿no? En ese sentido, la incidencia de una agresión sexual, podríamos pensar, ahí de un sujeto perverso adulto, ¿no?, sobre un niño que está, podríamos decir, en el momento de la inmadurez sexual. Bien. En ese caso lo que tienen que ubicar es, decíamos, la especificidad en la etiología de la histeria, la etiología en la neurosis obsesiva, pero aparte, el detalle ahí o lo que hay que ubicar es lo que él nombra ahí como la trayectoria típica de la neurosis obsesiva. Es decir, cómo se produce una neurosis obsesiva, cuáles son los pasos, ¿no?, empezando por esta vivencia infantil, cuáles son los pasos de la trayectoria típica. Ahí no los voy a desarrollar porque están muy bien desarrollados en la clase de Nati, y aparte hay cuadros que están en esa pestaña también donde pueden ubicar los distintos tiempos, así que sería perder un poco el tiempo en este momento. Sí, quizás diferenciar una duda que por ahí surge en función de la comparación entre la fórmula canónica del manuscrito K y la trayectoria típica, porque podríamos decir la fórmula canónica es una fórmula de aplicación universal, podríamos decir, para las neurosis, ¿no?, cómo se producen los distintos tiempos en los que se produce una neurosis, y la trayectoria típica, como bien lo dice el título, es específica de la neurosis obsesiva. ¿Esto qué implica?, ¿no? Implica que en la trayectoria típica lo que se le suma y que no está en la fórmula canónica es la lucha defensiva secundaria contra el síntoma. Esto es de total importancia porque es en esta lucha defensiva secundaria contra el síntoma es que vamos a poder ubicar el fracaso de la defensa, ¿no? Porque vamos a ver que tanto en la trayectoria típica como en la fórmula canónica hay represión y retorno de lo reprimido, y vamos a ver entonces que siempre que hay represión hay retorno de lo reprimido, entonces no vamos a poder decir que el fracaso de la defensa va a estar dado por el retorno de lo reprimido, sino que el fracaso de la defensa, y es lo que se ve bien, no es que no aparezca en la histeria, pero lo que se ve más justamente en la neurosis obsesiva es que el fracaso de la defensa va a estar dado por lo compulsivo del síntoma, ¿no?, que no alcanza con represión y retorno de lo reprimido, sino que luego hay que defenderse del retorno de lo reprimido, ¿no?, porque sigue generando, podríamos decir, sigue generando displacer, ¿no? Hay un plus de displacer que es necesario que el sujeto se siga defendiendo de eso secundariamente, ¿no?, y eso puede llegar en las neurosis obsesivas a los puntos extremos, ¿no?, de los ceremoniales y demás. Entonces, ubiquen bien la trayectoria típica y deténganse en la última parte de la trayectoria típica, que es la lucha defensiva secundaria contra el síntoma, que es lo que va a dar cuenta, podríamos decir, del fracaso de la defensa, ¿no? Por eso Freud va a poder decir que la histeria, ¿no?, es un mecanismo que en ese sentido es más logrado que la neurosis obsesiva, ¿no?, porque en la medida en que hay conversión, ¿no?, y eso se desplaza a la representación de una parte del cuerpo, se finiquita, dice, el monto de afecto. En cambio, en la neurosis obsesiva, el monto de afecto sigue, ¿no?, compulsivamente poniendo en marcha la defensa.